Estamos en un tiempo muy especial, en medio de grandes crisis a nivel mundial. El corona ya lleva más de 2 años. Seguramente si hace más de 2 años nos hubieran dicho que íbamos a encontrarnos en esta situación, no nos lo creeríamos, ¿verdad? Pero estamos en medio de una crisis. No es nada nuevo, porque a lo largo de la historia y por supuesto en la palabra de Dios podemos ver que siempre han habido épocas de crisis mundiales de todo tipo. Y realmente esta crisis no es solo sanitaria, también está produciendo mucho sufrimiento, dolor, porque muchas personas tienen miedo y están cayendo en problemas mentales. Pero también está derivando en una crisis económica a nivel mundial. Mucha gente está perdiendo sus trabajos y tienen mucha incertidumbre por el futuro. Realmente esta crisis tiene un origen espiritual. Estos desastres vienen causados por Satanás, este ser que solo aparece en la palabra de Dios, este ser que este mundo dice que no existe. Ese es su mayor engaño, pero la palabra, que es la verdad, nos muestra. El mismo Señor Jesucristo dice en Juan 10:10 que Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y está haciendo constantemente este trabajo. Por eso, humanamente, no se puede detener esos desastres, es absolutamente imposible. Por eso, ciertamente, Dios, en cada época, Él escoge, por su gracia, a los remanentes, aquellos que han quedado, aquellos que están ocultos, que parecen abandonados, pero Dios ha llamado desde tiempos eternos, desde antes de la fundación del mundo, y Él ha escogido por su gracia. Por eso, realmente, como hijos de Dios, a veces nuestra vida es difícil. Y el Señor nos dice que vayamos y que prediquemos este Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero la verdad que queda como muy lejano a nosotros. ¿Cómo voy a poder yo evangelizar si ni siquiera mi vida de fe está funcionando? Y es verdad. Humanamente no podemos, es absolutamente imposible, pero Dios hace la obra, Dios obra por su gracia y Él nos ha dado todo a través de Jesús el Cristo. Por eso, dentro de Cristo somos los remanentes, aquellos que dentro de Cristo no pueden fracasar, aquellos que dentro de Cristo tienen la verdadera victoria. Y podemos encontrarnos, es verdad, en muchas dificultades siendo hijos de Dios. Y podemos sentirnos a veces incapaces, que no podemos cambiar las cosas, pero es un engaño. Vemos la vida de Daniel. Daniel era como nosotros. Quizás tenía más dificultades de las que nunca vamos a experimentar. Pero él sabía quién era. Él era un remanente. Y él ciertamente tenía un secreto, un pequeño hábito que realmente Dios utilizó para que él pudiera permanecer, pudiera disfrutar en medio de esas grandes dificultades y pudiera influenciar a todo un imperio, a 4 reyes de manera consecutiva. Entonces, ¿cuál era ese secreto que tenía Daniel? Él, en primer lugar, sabía algo que tenemos que saber. Sabía la razón de la destrucción. ¿Por qué hay problemas en nuestras familias? ¿Por qué hay problemas con nuestros vecinos? ¿Por qué hay problemas en los matrimonios, los jóvenes, los niños, en las naciones? ¿Por qué? Dios nos creó para estar con Él. En Génesis 1:27 dice que nos creó a su imagen y semejanza. Nos hizo seres espirituales para estar con Él. Es el principio de la creación para el hombre. No ha cambiado. Y nos dio la potestad, la autoridad en Génesis 1:28
para gobernar, para sojuzgar, para llenar toda la tierra. El hombre fue creado con esa grandísima bendición. Y también Dios nos dio un pacto en Génesis 2:17 para que no olvidáramos que solo a la manera de Dios podíamos gozar de esas bendiciones. Pero en Génesis 3 aparece, y solo la Biblia, que es la verdad, lo muestra, que Satanás, que es un ángel caído, a través de una serpiente hizo que el hombre perdiera este pacto. Y ese es el principio, la raíz de todos los desastres, de todos los que están ocurriendo hasta ahora. Porque desde ese momento empezó ese problema espiritual. El hombre desobedeció a Dios y quedó separado de Dios. Por eso en Romanos 3:23 dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Porque lo que ocurrió a Adán y Eva, sus consecuencias, se han ido transmitiendo por generación ordinaria. Hoy en día, cuando alguien nace, ya nace separado de Dios. También la naturaleza del ser humano al pecar cambió. Empezó a ser corrupta en todas las áreas. Por eso el hombre se hizo de naturaleza pecadora y todo lo que hace, sale el pecado de manera sin esfuerzo, ¿verdad? Y no puede cambiarlo, no puede pararlo, porque sale solo. Y también Satanás empezó a gobernar a las personas. Dice en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y la gente, sin saberlo, separada de Dios, viviendo en pecado, está totalmente atrapada por Satanás como un preso, y le va guiando a caminos que parecen atractivos, pero le lleva totalmente a la destrucción, al fracaso. Este Satanás ha creado una cultura que es una envoltura de oscuridad, porque la gente tiene la mente entenebrecida en ese estado y no puede ver las cosas correctamente. Y Satanás, a través de esa corriente de este mundo, dice en Efesios 2:2 que Satanás es el príncipe de la corriente de este mundo. A través de esa cultura de la oscuridad está llevando totalmente a las vidas, los matrimonios, los jóvenes a la destrucción. Por eso, en esa cultura, la música, Internet, donde muchos contenidos son totalmente contrarios a la palabra de Dios, las redes sociales, el Netflix, vemos que a través de eso están lanzando mensajes, ideologías, paradigmas mentirosos, totalmente contrarios a la palabra de Dios, que se graban, se enraizan y desgraciadamente llegan a ser la naturaleza de las personas. La gente sigue la corriente de este mundo porque no conoce otra cosa ni tampoco tiene fuerza para salir de ahí. Como está sufriendo, Satanás muestra totalmente respuestas falsas. La idolatría, la magia, la adivinación. Pero Dios, solo la Biblia aborrece y está diciendo que no hay que hacer eso. Solo la palabra de Dios lo dice. Pero la gente no lo sabe, porque es algo que está tradicionalmente en sus culturas y como está sufriendo, siendo sinceros, pero estando totalmente engañados por Satanás, buscan a través de eso. Pero el resultado es peor. Por eso, de manera individual, el hombre queda totalmente atrapado, caído, y no puede hacer nada para salir de ahí. Daniel conocía muy bien esta realidad. Él sabía cuál es la razón de la destrucción. Sabía muy bien por qué su pueblo, Israel, había caído en desastres, habían sido destruidos, habían sido llevados cautivos a otra nación que era idólatra, Babilonia. Él sabía la razón, porque es la obra de Satanás para hurtar, matar y destruir. Y en este tiempo es exactamente lo mismo. Tenemos que saber la razón. Por eso Daniel conocía también la única manera de salir de ahí, la manera de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo a través de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo a través de Jesús el Cristo. No había otra manera, no había otra solución posible. Dios, por su gracia, por su misericordia,
Él tomó la iniciativa para poder rescatarnos. Por eso Jesús, cuyo nombre significa Salvador, vino a eso, a salvarnos. Porque estábamos caídos en maldición, en desastres, en destrucción. No podíamos salir, pero Él por su gracia vino para salvarnos. Y Él cumplió esa profesión, Cristo, el ungido. Y en la cruz cumplió 3 oficios. Como estábamos separados, no había camino para regresar a Dios. Él en la cruz, como ese verdadero profeta, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Como estábamos atados, viviendo en pecado, atados a los pecados, a los desastres, no podíamos salir. Él, como ese verdadero sacerdote, derramó su sangre para liberarnos del pecado, para sacarnos de las maldiciones. Por eso en Romanos 8:2 dice la palabra: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y como estábamos atrapados, cautivos de Satanás, ningún hombre por sí mismo puede vencer a Satanás. Jesús el Cristo, como ese verdadero Rey, en la cruz venció a Satanás. Dice en 1 de Juan 3:8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Jesucristo murió en la cruz. Allí dijo en Juan 19:30: consumado es, he vencido, ciertamente tengo la victoria. Por eso murió, pero al tercer día resucitó. Ya es la evidencia de que Jesús el Cristo ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte, y su victoria a través de la fe es nuestra victoria. A través de creer en Él, de recibirlo en nuestras vidas, somos hijos de Dios. Y Daniel, él sabía la razón de la destrucción, por eso sabía que solo Cristo, solo el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Solo hay que aferrarse al Evangelio. Él lo sabía muy bien. Por eso cuando fue tentado por esa comida que le querían obligar a dar, a que comiera, era la comida del rey. Él dice en Daniel 1:8 que propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Sabía la razón. Y ciertamente hizo una elección pequeña, pero una elección correcta, porque sabía la razón. Y ciertamente cada día tenemos que tomar decisiones, hay que elegir, y siempre es lo mismo, o el mundo o el Evangelio. Hay esas 2 opciones. Hay que hacer decisiones grandes, pequeñas, pero siempre es lo mismo. O el mundo o el Evangelio. Y el mundo parece lo fácil. Es ese camino ancho que dice la Biblia, por donde toda la multitud transita, contenta, donde este mundo está andando. Ese camino ancho, cómodo. Lo fácil para Daniel hubiera sido comer, para no dar problemas. Hubiera comido, de esa manera podía subir de posición, hacerse muy famoso, ¿verdad? Nadie lo hubiera visto, hubiera comido y ya está, sin buscar problemas. Ese es el camino ancho, es lo que Satanás te dice, ¿no? Bueno, ¿para qué te vas a complicar? Tú haz como la gente del mundo, elige las cosas del mundo, pero ese camino ancho, dice la palabra, lleva a la destrucción. Y Daniel sabía la razón. Pero ese camino que parece estrecho, el Evangelio, dice que lleva a la vida. Por eso Daniel sabía la razón y él escogió el Evangelio, solo Jesús el Cristo. Y nosotros, cada día, cuando tengamos que estar decidiendo, que podamos, como Daniel, tener esa pequeña decisión, esa pequeña elección, siempre Jesús el Cristo, siempre el Evangelio. A través de eso, Dios va a levantar grandes respuestas. ¿Por qué sufrieron nuestros abuelos? ¿Por qué tuvieron tantos problemas nuestros padres? Muchos de ellos no tenían a Cristo. Quizás decían que conocían a Jesús, pero no estaban conociendo que Jesús es el Cristo conforme a la palabra. Si no está Cristo, está Satanás y está destruyendo, rompiendo, dividiendo, trayendo desastres continuamente. Por eso, que podamos, como Daniel, decidir correctamente mi vida, lo que tengo, lo que soy, solo para Jesús el Cristo. Él sabía la razón. Por eso
él pudo escoger correctamente. Por eso no solo sabía la razón, Daniel no tenía su propia razón. Y es muy importante, ¿verdad? Muchos hijos de Dios tienen a Cristo, pero todavía siguen buscando con su pensamiento, centrados en ellos mismos. No funciona. Siguen buscando cosas físicas, materiales. No funciona. Tienen a Cristo, pero buscan la gloria para ellos, la fama, el poder. No funciona. Por eso, si tenemos nuestra propia razón, aunque somos hijos de Dios, no funciona, vienen problemas y somos engañados continuamente, por supuesto, en ese estado caído. No tenemos fuerza para cumplir esa misión que Dios nos ha dado, que es la evangelización mundial. Por eso, Daniel no solo conocía la razón, él no tenía su razón. ¿Por qué? Porque Jesús el Cristo no era solo su Salvador, era también su Rey y su Señor. Como Pablo pudo declarar en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ciertamente, Cristo gobernaba los pensamientos, los deseos. Cristo era la fuerza de Daniel. ¿Y cómo pudo estar experimentando esa verdadera vida, ese verdadero poder? ¿Y cómo podemos estar recibiendo ese mismo poder que disfrutó Daniel? Con un pequeño hábito, un pequeño hábito. ¿Qué hábito era ese? Dice la palabra en Daniel 6:10 que 3 veces al día, como solía hacer antes, dice que cuando hacemos algo durante 2 semanas de manera consecutiva, se convierte en un hábito. Y él dice que entró a su cámara mirando hacia Jerusalén de rodillas, dando gracias a Dios, orando, recibiendo el poder del trono celestial. Pero esto que hacía 3 veces al día, a pesar de que era una persona de un alto rango, que estaría súper ocupada, él dice que esto era un hábito, lo que solía hacer antes. Él lo hacía cada día, lo disfrutaba, porque no era una carga ni era algo religioso, era su tiempo más feliz, su tiempo concentrado, su tiempo tranquilo, de quietud, su tiempo de cumbre espiritual. Ese era su pequeño hábito, y esa es la llave, es lo que tenemos que estar disfrutando. Si ya sabemos que el mundo trae destrucción, que Satanás se engaña a través de este mundo, solo Cristo, ahora tenemos que disfrutar de Cristo, recibir el poder que Cristo nos ha dado. ¿Cómo? Con ese pequeño hábito. Ahí está la llave. Por eso que cada día podamos tener ese pequeño hábito y poder disfrutar de la cumbre espiritual, de ese tiempo de cumbre espiritual. 3 veces al día tenemos que estar en ese tiempo de cumbre, tomando en primer lugar la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y tenemos que estar aferrados a la palabra. ¿Por qué? Si no, estamos viviendo con nuestros pensamientos. La palabra es una garantía, es un contrato para sus hijos, para sus hijas, y tenemos que estar leyéndola en voz alta, memorizándola, copiándola, transcribiéndola, escuchándola. Tenemos que grabar, enraizar, naturalizar la palabra de Dios, cuyo núcleo, esencia, es el Evangelio de Jesús el Cristo. De esa manera vamos a cambiar totalmente nuestro pensamiento. Ciertamente, ¿qué nos dice este mundo? Tú no eres nada. ¿Qué dice la palabra? Somos hijos de Dios, somos remanentes, no podemos fracasar dentro de Cristo. Este mundo que dice, tú no puedes hacer nada. ¿Qué dice la palabra de Dios, que es la verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso tenemos que estar creyendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Por eso en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué?
Si no estamos en una prisión, ¿verdad? Libres de todas las mentiras que durante tantos años, que día a día estamos recibiendo. ¿Cuántas palabras escuchamos al día? Muchas, ¿verdad? ¿Cómo? Familiares, conocidos, sobre todo medios de comunicación, pero también a través de las redes sociales. ¿Cuántas palabras de ellas son conforme a la palabra de Dios, que es la verdad? Muy pocas, ¿verdad? Y cuando escuchamos la palabra de Dios, muchos de nosotros, quizás un día a la semana, el domingo, ¿verdad? Pero luego, durante toda la semana, ¿qué escuchamos entonces? Otras palabras. Y sobre todo palabras contrarias a la palabra de Dios, que son fakes, son mentiras. Y eso se graba, aunque no nos demos cuenta, y enraiza, y llega a ser nuestra naturaleza. Por eso tenemos que restaurar ese pequeño hábito. Ahí está la llave de por qué Daniel pudo tener victoria en medio de graves dificultades, cómo pudo ser utilizado para la evangelización. Tenemos que estar restaurando esa cumbre espiritual, tomando la palabra de Dios, cambiando nuestro pensamiento. Con esa palabra, ¿qué tenemos que hacer? En segundo lugar, dentro de ese tiempo de cumbre, la oración. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Tenemos que estar orando al Padre en el nombre de Jesús el Cristo para que su reino se establezca. Siempre orando con fe, conforme a su voluntad, para la evangelización mundial. ¿Y cómo tenemos que orar? Por la mañana, pero también por la noche, durante todo el día. Y es lo que experimentaba Daniel, pero también David y cada uno de los 7 remanentes representativos de la Biblia. Esa oración que sea nuestro tiempo más feliz, ese tiempo de recibir el poder del trono celestial, ese tiempo para luego transmitir a través de la oración en nuestros campos ese poder, la vida y el poder de Cristo resucitado a través de nuestra oración. Ese tiempo de oración, 3 veces al día, como solía hacer antes. La oración es el poder que transforma el mundo. Tenemos que estar cada día teniendo ese pequeño hábito, ese tiempo de cumbre espiritual donde tomamos la palabra, donde disfrutamos la oración y también el evangelismo. El evangelismo queda muy lejos a veces de nosotros, ¿verdad? Pensamos de manera equivocada que es algo difícil. El evangelismo lo hace Dios, lo tiene preparado en cada uno de nuestros campos. Si empezamos a restaurar ese tiempo de cumbre, si de verdad se hace un hábito en nuestras vidas, vamos a recibir sanidad, vamos a restaurar el poder en nuestras vidas. Y en ese momento vamos a disfrutar de esa vida y vida en abundancia. Ahí es cuando empieza ese movimiento del evangelismo a través de nuestras vidas. Dentro de ese tiempo de cumbre tenemos que estar orando por el evangelismo. Ese es el principio de la evangelización. Que oremos y que hagamos una lista de oración con personas que conocemos que todavía no conocen a Cristo, estando orando cada día en ese tiempo de cumbre por ellos, en el horario de Dios, vamos a ver la respuesta. Por eso Daniel disfrutaba. No era una carga, no era nada religioso. Era su tiempo más feliz y es lo que tenemos que restaurar. Ese pequeño hábito que realmente va a cambiar totalmente, va a sanar nuestra vida espiritual. Y el tercer punto, Daniel sabía la razón de la destrucción, sabía y no tenía su propia razón, tenía otra razón. ¿Cuál era esa otra razón? La razón de Dios. Él que sabía muy bien a través de la palabra quién era él, un remanente. No es que había sido llevado cautivo, no. Era un misionero que Dios había enviado en sus campos. Ustedes son misioneros, no es que han ido allí ni por trabajo, ni por casualidad, ni que han tenido que escapar. No es eso. Dios es soberano y les ha llevado allí como misioneros. Por eso si tienen ese pequeño hábito, lo van a ver conforme a la palabra correctamente y no van a ser engañados. Y él sabía que iba allí como misionero, que era un hijo de Dios. Por eso él siempre escogía por el Evangelio
y sabía la razón de Dios. Tenía que predicar el Evangelio, tenía que detener con el Evangelio los desastres, porque ese imperio era idólatra, estaba llevando idolatría a todas las naciones. Por eso Daniel fue allí. Y nosotros, Dios nos ha puesto en nuestros campos, que podamos, en primer lugar, entender la razón. Solo Cristo, el mundo es totalmente destrucción, que escojan cada día solo Cristo, solo el Evangelio, y que estén restaurando ese pequeño hábito, esa cumbre espiritual. ¿Cuál es la respuesta que le vino a Daniel? Nada más proponer en su corazón no contaminarse. En el versículo 9 dice que Dios cambió el corazón del jefe de los eunucos. Le permitió que durante 10 días solo comieran legumbres y después de 10 días los iba a revisar. Pasaron 10 días, los revisó y dice que su aspecto era mejor, más saludable que de todos aquellos que habían comido la comida del rey, la comida de idolatría. Por eso ciertamente, cuando escogemos por el Evangelio, cuando disfrutamos de ese pequeño hábito de la cumbre espiritual, Dios automáticamente da la respuesta. Da la respuesta. En cuanto hacemos una pequeña decisión por el Evangelio, Dios da una gran respuesta. A través de eso, por supuesto, glorificaron a Dios. Pero Daniel, con ese poder espiritual, descubrió su talento. Descubrió cuál era la dirección que Dios tenía para su vida. Y a través de interpretar sueños, él pudo glorificar a Dios delante de Nabucodonosor, pero también delante de Belsasar. Y también pudo ser testigo delante de Darío y del rey Ciro, de 4 reyes de manera consecutiva. Y si estamos disfrutando de ese pequeño hábito, de esa cumbre espiritual, gozando del poder de Dios y teniendo esa dirección de la evangelización mundial, Dios nos va a levantar. No importa la situación que nos encontremos. Y a través de nosotros, el Evangelio va a llegar a las 237 naciones. Muchas personas enfermas van a recibir la sanidad a través del Evangelio y sobre todo las siguientes generaciones van a poder recibir también este precioso Evangelio de Jesús el Cristo y levantarse como cumbres. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que puedan estar tomando esta palabra tan importante. No se desanimen, no importa la situación, la dificultad, los problemas, no importa que parezca absolutamente imposible, que en este día estén tomando una pequeña decisión por el Evangelio. Señor, voy a restaurar ese pequeño hábito, esa cumbre espiritual. Y cada día voy a buscar ese tiempo y me voy a concentrar en el Señor, voy a tomar su palabra, voy a orar. Voy a pensar en el evangelismo y voy a orar por el evangelismo. Si lo hacen durante 2 semanas, será un hábito que parece pequeño, pero realmente es lo más importante, porque en cuanto yo pueda cambiar a través de mí, todo va a cambiar. Mi matrimonio, mi familia, va a cambiar el lugar donde trabajo, donde estudio, porque ese movimiento de la vida y de Cristo resucitado que está en mí, va a poder llegar a todas las personas. Y la luz de Cristo va a resplandecer y la oscuridad va a huir en cada lugar que estemos, disfrutando de ese estado espiritual. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar esta palabra tan importante.